Dios quiere que levantes tus manos y el mar se abra. Dios quiere que sacudas tu saco en el río y el río se abra. Dios quiere que levantes tus manos y las multitudes sean sanadas. O sea, eso es precioso, eso es hermoso. Todos nosotros anhelamos ministrar bajo una dimensión sobrenatural. Deseamos levantar las manos y multitudes cayendo. Deseamos levantar las manos y la gente sanando. Deseamos levantar las manos, los paralíticos levantándose, los sordos escuchando, los mudos hablando, los ciegos viendo. Pero hay algo que es muy delicado en lo sobrenatural, y por eso decía que es difícil el tema, porque es el peligro de lo sobrenatural y la imitación. Entonces hablar de esto es un poco difícil por el hecho de que a veces podemos confundir qué tanto lo sobrenatural proviene de Dios. Y quiero comenzar definiendo ese término. La palabra sobrenatural o la expresión sobrenatural es un adjetivo que expresa lo que excede los términos de la naturaleza. Es decir, que cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando de algo que va más allá, que excede los términos, que excede los límites de lo natural. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo delicado de ministrar en una dimensión sobrenatural. Entonces decimos que hablar de lo sobrenatural es hablar de aquello que excede lo natural, por lo cual todo lo que, hermanos, llamamos milagro, prodigios, maravillas y todo lo que nosotros podemos ver extraordinario, podríamos decir que es considerado sobrenatural. Sin embargo, se hace necesario discernir, es decir, distinguir entre lo que es del Espíritu de Dios, lo sobrenatural que viene de Dios, y lo que pueda ser una imitación de lo sobrenatural. Quizá usted se preguntará, pero ¿se puede dar en la iglesia un peligro en cuanto a lo sobrenatural? ¿Podemos tener imitación dentro del ámbito cristiano de lo sobrenatural? Definitivamente sí. Si hay imitación, si hay riesgo, si hay peligro. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? Mire, hay tres conceptos que yo quiero manejar esta mañana: un concepto teológico, un concepto bíblico y un concepto experimental, diría yo. Y cuando hablamos de un concepto teológico de lo sobrenatural, fíjese que lo sobrenatural difiere en gran manera, de una manera muy marcada, con el concepto, el concepto teológico, con el concepto cristiano evangélico. Entonces usted dirá, ¿pero de qué está hablando? Está hablando de teología y luego está hablando de lo cristiano. Bueno, recuerde que hablar de teología, en cierto sentido, es hablar de una ciencia que tenemos que verlo de dos puntos de vista: un punto de vista subjetivo y un punto de vista objetivo. Pero en este caso solo vamos a definir algunos aspectos. Entonces hay una diferencia entre el concepto cristiano evangélico y el concepto teológico como ciencia en cuanto a lo sobrenatural. Para la teología como ciencia, lo sobrenatural casi es inexistente, innecesario. Por eso es que encontramos a algunos teólogos racionalistas, le llamamos nosotros a estos teólogos, que tratan de desmitologizar la escritura. Y ellos enseñan, ellos dicen que hay muchos pasajes en la Biblia, hay mucha enseñanza que solamente se debe relegar a un mito, y le llaman ellos a un mito verdadero. Y un mito verdadero, supuestamente, en el supuesto teológico racionalista, es aquel que de alguna manera no es una verdad real, sino simplemente contiene alguna expresión que pudiera ser útil y necesaria únicamente desde el punto de vista subjetivo. Es decir, voy a explicarlo. Por ejemplo, dicen los racionalistas que el mar nunca se abrió, sino dicen ellos que simple y sencillamente en esa época, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, en esa época, y de hecho tienen alguna razón, porque los israelitas no cruzaron por el ancho del Mar Rojo, sino más bien cruzaron por una parte que se llama los lagos Amarcos o los lagos de los Juncos.
donde dicen ellos que en cierta época se cruzaba esa parte del Mar Rojo con el agua a los tobillos. Y entonces dicen ellos, todos los israelitas cruzaron por el lago o los lagos amargos con las aguas hasta los tobillos. Y entonces se para alguien que no era racionalista, sino era pentecostal, calvarista de corazón, y dijo: gloria a Dios. Y el maestro, el exponente, dice: ¿por qué das gloria a Dios? Dice: gloria a Dios, porque con las aguas hasta los tobillos un ejército de carros y caballos fue sepultado. Eso es glorioso. Ahora, por supuesto que esta era una manera de expresar, hermano, una posición contraria al concepto racionalista. Entonces ellos dicen: hay que desmitologizar la Biblia. Por eso decimos que desde el punto de vista teológico, hermano, lo sobrenatural muchas veces queda relegado a un simple comentario. Nosotros entendemos que no es así. Nosotros hemos visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los cojos levantarse. Hemos visto milagros, hemos visto proezas, hemos visto maravillas, porque tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios todopoderoso que es capaz de remover el cielo y la tierra para que su palabra se cumpla. Ahora bien, el punto entonces es que acá tenemos un problema. No es necesario lo sobrenatural para la teología como ciencia. No es necesario. Ese es un extremo de lo sobrenatural, de cómo manejar lo sobrenatural. Ese es un extremo porque nos lleva a entender que entonces Dios dejó de ser el Dios portentoso y de milagros que conocemos en la historia bíblica. Pero Dios es un Dios poderoso y de milagros. Estaba ministrando en una noche de poder y el Señor me da una palabra y yo la doy y digo: el Señor dice que está sanando ahora mismo una matriz. Y te han dicho los médicos, que no podrás tener más hijos, pero el Señor dice: hoy te sano. Y en eso una de las señoritas que está, o de las hermanas que está cantando, cayó ahí de rodillas y empezó a llorar y decía: yo soy. Yo dije: bueno, está alabando al Señor, está diciendo: alabado sea el gran yo soy.